¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a ver un video súper importante, casi tan importante como saberse el Harrison al derecho y al revés. Y este es cómo leer preguntas tipo ENARM y cómo responderlas. Ya que muchas veces no es que no te sepas la información, yo estoy seguro que todos saben casi todo. El problema reside en que muchas veces no sabemos leer e interpretar correctamente las preguntas y entonces nos precipitamos y contestamos cosas que no nos están preguntando. Entonces para esto les voy a dar algunos tips para poder responder las preguntas tipo ENARM. El primero es, tienes que leer detenidamente qué es lo que te están preguntando. Ejemplo, a mí en un simulador en una ocasión me tocó era un caso de apendicitis, que era francamente una apendicitis, pero la pregunta decía, ¿cuál es el diagnóstico menos probable? Y por no leer esta acotación de menos probable, contesté apendicitis y la tuve mal. También tengan cuidado cuando en alguna pregunta les vengan los sufijos todos o excepto. A pesar de que este tipo de preguntas son muy poco comunes en el ENARM, es más, yo no recuerdo que en mi ENARM me haya tocado una pregunta que dijera las siguientes son correctas excepto. Otro de los tips que yo les doy es que hagan un checklist de las respuestas. Es decir, cuando ves la pregunta, antes de leerla, vete a ver las respuestas, si son cortas. Y entonces puedes ver si son, por ejemplo, preguntas de diagnóstico. Entonces supongamos que te viene, no sé, apendicitis, vólvulo, no sé. Y entonces, conforme tú vayas leyendo el caso clínico, vas palomeando los signos y los síntomas que te aparecen y ves con cuál concuerdan. De tal manera que cuando tú llegas a las respuestas, cuando terminas de leer tu caso clínico y llegas de nuevo a las respuestas, ya sabes cuál de las 4 que habías leído anteriormente va a ser la correcta. Esta técnica no funciona mucho a veces cuando son preguntas de tratamiento o cuando son respuestas muy extensas. Sin embargo, es una buena manera de ahorrar un poco de tiempo al momento de contestar las preguntas. Ejemplo, supongamos que estamos en alguna pregunta de hematología y entonces tú lees las respuestas y la primera viene anemia, luego leucemia, luego, no sé, una LLC y una LMA. Y entonces tú lees tu caso clínico y te dice que tiene blastos. Entonces, si tienes blastos, ya descartas completamente unas opciones de respuesta. Así funciona más o menos esta técnica. Otro de los consejos que te doy, y que a mí en lo personal me traicionaba mucho al inicio cuando empecé a contestar simuladores, era contestar con base a lo que yo haría en mi hospital en los que había estado anteriormente. Y eso puede ser algo que le suceda a muchas personas, que tú leas un caso y digas, en mi hospital a los pacientes que tenían esto, les hacían esto, y contestas eso. Y no necesariamente tiene que ser la respuesta correcta. No estoy diciendo que las actividades de los hospitales estén mal. Lo que estoy diciendo es que recuerden que el ENARM se basa principalmente en las guías de práctica clínica. Entonces, tenemos que basar nuestras respuestas en las guías de práctica clínica, no en nuestra experiencia. Otro de los tips que te puedo dar es que cuando vengan casos seriados de 3 preguntas y tú estás dudando entre 2 diagnósticos y evidentemente la primera respuesta de diagnóstico va a condicionar las siguientes 2 de diagnóstico y tratamiento, entonces lo que puedes hacer es contestar una a la que le tiras más, la segunda opción tómala como tu segunda respuesta, la segunda pregunta, y la tercera tómala de nuevo con tu primera, es decir, contesta una y una. Ejemplo, supongamos que tú estás indeciso entre la opción A y la opción B, y la opción A es embarazo ectópico y la opción B es sangrado uterino anormal, por poner un ejemplo. En la pregunta 2 te van a poner cuál es la técnica de diagnóstico de elección. Entonces, si tú estás un poco más seguro de que es embarazo ectópico, entonces tu primera respuesta de diagnóstico pon embarazo ectópico. Pero si te queda la duda, en la segunda pregunta donde te pongan método de elección, contesta la respuesta acorde a tu segunda opción, en este caso sangrado uterino. Y en la tercera pregunta, en la de tratamiento, contesta acorde a la primera, que había sido embarazo ectópico. Entonces así, en lugar de tener 3 malas, pues al menos te aseguras que puedas tener una buena o 2 buenas, según sea el caso. Lo importante es que juegues a las probabilidades. Siempre apuesta a la que tú estés con mayor certeza de que va a ser esa. Y otra cosa que les puedo aconsejar es que de verdad no cambien respuestas. De verdad, no cambien respuestas. Si su corazón les dijo que era la B, es porque era la B y punto. No la duden, de verdad, no la duden.
Y se los digo por experiencia, porque yo en mi ENARM cambié 5 preguntas y las 5 que cambié las tuve mal, y la que había puesto primero era la correcta, a pesar de que eran cosas que no me sabía completamente, pero algo me había dicho la primera vez que era esa opción, y por querer encontrar el hilo negro, la regué y la cambié y tuve 5 errores. Entonces, no, de verdad, no lo hagan. Una vez que estén enfrentándose al ENARM, si les viene a la mente una respuesta, quédense con esa y punto. Otro de los tips que les puedo dar para ahorrar un poco de tiempo en las preguntas en el ENARM y en el contestar sus simuladores es que cuando vean preguntas tan largas, con casos tan largos, generalmente les van a preguntar sobre otra tontería que nada que ver con el caso que les hicieron leer. Entonces, cuando vean casos tan largos, váyanse directamente a la pregunta. Muchas veces esto puede ahorrarles el tiempo de leer un choro innecesario y contestar directamente lo que te están preguntando. Ejemplo, escriben un caso como de 3 párrafos, como 15 renglones, innecesario de leerlos, porque la pregunta que viene es, el síndrome de Edwards, ¿a qué anomalía congénita se asocia? Y entonces tú no necesitaste leer todo el caso clínico para saber que el síndrome de Edwards se asocia a tal trisomía. ¿Me explico? Pero bueno, amigos, basta de preámbulos. Vayamos a ver preguntas que me vinieron en los simuladores y en el ENARM, y donde se van a dar cuenta que lo importante no es necesariamente saberlo todo, sino saber leer y saber contestar eso que te están preguntando. ¿De acuerdo? Entonces, vayamos a ver algunos ejemplos. Bien, amigos, entonces vayamos con esta parte de cómo leer preguntas tipo ENARM. Y esto es muy importante para que en un futuro, cuando se estén enfrentando al examen, no terminen así. Un día el pequeño Poro Poro fue a la tienda y ahí compró 13 querocos. Pero camino a casa se encuentra con 3 de sus mejores amigos y a cada uno le da 2. Oiga usted, señor, no puede hablar. Ok, vayamos con la primera. Leámosla. ¿Quieren? Dice: recién nacido masculino en su 6º día de vida extrauterina. Es llevado a consulta debido a que la madre refiere aumento de volumen abdominal. A la exploración física, ustedes encuentran un defecto paraumbilical de 1.5 centímetros de tamaño. La pregunta es, ¿usted considera la reparación quirúrgica del defecto si cumple con la siguiente condición? Opción A, si persiste más allá de los 6 meses de vida. Opción B, si el tamaño llega a ser mayor de 2.5 centímetros. Opción C, el tratamiento es quirúrgico siempre. Y opción D, debido a su tamaño, el defecto de la pared remitirá espontáneamente. Esta pregunta me vino en un ProduMed. Y ahora, yo les pregunto, ¿cuál es la respuesta correcta? Demos 3 segundos para pensarlo. Pues sí, amigos, en efecto, la respuesta correcta es la letra C. ¿Por qué, amigos? Porque uno, hay que pensar de qué estamos hablando. Aquí las respuestas, aquí lo truqueado de esta pregunta es que te ponen opciones pensando en que el tratamiento se orienta así que fuera una hernia umbilical, y no lo es, porque si fuera una hernia umbilical, efectivamente se tiene que reparar a los 6 meses de vida si persiste, o si el tamaño es mayor de 2.5 centímetros. Sin embargo, esto no es una hernia umbilical porque te dicen que es paraumbilical. Entonces, no es una hernia umbilical, es como tal, pues un onfalocele. Bueno, no podemos saberlo porque no nos dan más datos, pero concluimos con la palabra paraumbilical que por lo menos no es una hernia umbilical y queda descartada, ¿de acuerdo? Y el tratamiento de esto siempre es quirúrgico, ¿de acuerdo? Bien, pasemos con la siguiente. Ahí está. Listo. Vean esta. Acude a urgencias paciente femenino de 22 años de edad, con dolor abdominal, localizado en fosa ilíaca derecha, de 8 horas de evolución. Se acompaña de náusea y vómito. Antecedente de 6 semanas de amenorrea y no usa método anticonceptivo. A la exploración física se encuentra resistencia muscular en fosa ilíaca derecha, así como punto de McBurney positivo. La palpación de anexo derecha es doloroso. Signos vitales: frecuencia cardíaca de 100, respiratoria de 12, TA de 180 y temperatura de 37.4. Ok. Entonces, la pregunta dice, el diagnóstico clínico es A, apendicitis, B, embarazo ectópico roto, C, torsión ovárica o D, gastroenteritis aguda. Ok, fíjense bien los datos clínicos que te pone el caso. Primero es una mujer en edad reproductiva de 22 años, dolor en fosa ilíaca derecha. Entonces aquí nos podemos orientar ya sea a algo anexial o al apéndice.
náusea y vómito nos puede hablar prácticamente de cualquiera de estas dos patologías. Ahora, aquí es donde se pone tricky la pregunta, porque te empieza a poner datos que te hacen dudar o te hacen tambalear entre un ectópico. Porque te dice primero, 6 semanas de amenorrea, que sabemos que para empezar amenorrea no se puede definir como 6 semanas, pero bueno. Y que no usa método anticonceptivo. Esto te lo hace para que dudes entre Apex y ectópico roto, ¿no? Resistencia muscular. Eso te puede estar hablando de datos de irritación peritoneal. Y algo súper importante, aquí te ponen McBurney positivo. McBurney positivo. Generalmente, en los casos, cuando te pongan McBurney positivo, ya es Apex. O sea, verdad, ni lo piensen así, es Apex. No solamente eso, o sea, si tú haces tu escala de Alvarado y sumas McBurney, más resistencia abdominal, más el dolor, más la náusea y el vómito, te da, la verdad es que te da datos, ya te da el puntaje suficiente para pensar en Apex. Sin embargo, te siguen queriendo hacer dudar y te ponen palpación de anexo derecho doloroso. Entonces dices, híjoles, ¿qué será, no? Y finalmente te ponen los signos clínicos, pero estos más que nada te sirven para descartar que tu paciente no esté chocada. Ok, entonces, ahora, tenemos dos diagnósticos diferenciales. La opción número 1, que es apendicitis, y la opción número 2, que es embarazo ectópico roto. Aquí, por los datos del caso clínico, que de nuevo, esto fue pregunta de Prodomet, tal vez no nos vamos a poner de acuerdo ahorita en el diagnóstico, pero yo contestaría que es apendicitis. Aquí pasa lo que les había comentado hace un momento, de qué pasa cuando dudas entre dos diagnósticos, porque la verdad es que ambos podrían ser. Bueno, yo le tiro a que es más apendicitis, y entonces, en este caso seriado, me voy a la siguiente pregunta, que dice, en este caso, ¿cuál es el estándar de oro diagnóstico? Ok, aquí está el truco de la pregunta, fíjense. Te dice, en este caso. ¿En qué caso? En una paciente femenina de 22 años de edad. ¿Cuál es el estándar de oro diagnóstico? Es ultrasonido abdominal. ¿Por qué? Yo sé que muchos van a decir, oye, pero esto está loco porque la TAC es el estándar de oro para el Apex, no sé qué. Pues sí, yo estoy de acuerdo contigo. Estoy completamente de acuerdo contigo. Sin embargo, tienes que considerar que es una mujer de edad reproductiva y de la cual no se ha descartado un embarazo, porque recuerda que tiene 6 semanas de amenorrea. Por eso la importancia de que aquí te ponen en este caso, ¿sí? Hay que individualizar. Lean muy bien la pregunta, porque no necesariamente la TAC se va a utilizar en una paciente que tenemos también la sospecha de que pudiera estar embarazada. ¿De acuerdo? Y aquí se aplica lo que les había dicho. ¿Qué tal que en la pregunta anterior yo de nuevo dudo entre las respuestas y digo, híjoles, no sé si es Apex o ectópico roto? Y dices, bueno, no sé, voy a poner que es Apex. Y en la segunda opción dices, ota, ¿qué pongo? ¿Diagnóstico de Apex o diagnóstico de ectópico roto? Bueno, ya me jugué la pasada con Apex, ahora me la voy a jugar con diagnóstico de ectópico roto. Y así se juega con esta técnica que les decía de que cuando estás dudando entre dos, contestes una de cada una. Y la verdad es que funciona bastante bien. Generalmente cuando le tiras a la que tú sospechas, o a la que tú tienes mayor sospecha diagnóstica, generalmente terminas atinándole 2 de 1. El estándar de oro diagnóstico en este caso es el ultrasonido abdominal, ¿sale? Fue pregunta de Prodomet. Vayamos a la siguiente pregunta. Dice, acude a consulta a una madre que lleva a su hijo de 6 meses con diagnóstico de tosferina. Entonces fíjense, aquí ya te está dando el diagnóstico, tosferina. Y el tratamiento es con eritromicina. Perfecto, ¿no? O sea, el tratamiento de la tosferina es con macrólidos. Hasta ahí vamos bien. La madre refiere que tras la toma del medicamento, el lactante se muestra irritable, presenta vómito intermitente del alimento y estreñimiento. Usted decide modificar el esquema del tratamiento. El siguiente fármaco sería de elección, dadas las condiciones del paciente. Ok, 3 segundos para que piensen cuál sería su respuesta. Bien, entonces, ¿qué medicamento le darías de estos 4? Aquí hay que pensar qué te están preguntando, qué te está planteando la pregunta. Tal vez algunos se fueron con la finta de darle trimetoprim con sulfametoxazol, porque si bien es el medicamento de segunda línea, que estoy perfectamente de acuerdo contigo y que se da en casos de que el paciente sea alérgico a los macrólidos, el punto es que en este caso
no te está diciendo que es alérgico, porque en ningún lado te da datos de alergia al macrólido, a la eritromicina. Lo que te está diciendo es que el paciente es intolerante a la eritromicina. Y entonces, ¿qué es lo que le tienes que dar? Le tienes que dar el segundo macrólido que hay en la lista, la claritromicina, la cual es la respuesta correcta. Esto es súper importante que lo sepan, que sepan diferenciar, porque aquí muchos pudieron haber patinado con trimetoprim con sulfamethoxazol, que de nuevo, yo estoy de acuerdo contigo, amigo rebelde que me la está mentando en este momento. Sí, es efectivamente el tratamiento de segunda línea. Sin embargo, no te están diciendo que el paciente es alérgico a la eritromicina o que no se le puede dar macrólido. Simplemente te está diciendo que a este fármaco, a este macrólido, el paciente no es tolerante. Y entonces le das un otro macrólido que es el tratamiento de primera línea para la tosferina y que pertenece a la misma familia, pero con un poquito menos de efectos adversos. Aquí la clave está en, sería dadas las condiciones del paciente, ¿sí? Que es irritabilidad, vómito, estreñimiento. Este tipo de preguntas me encantan, porque vean cómo la respuesta va a cambiar a partir de una sola palabra. Veamos el ejemplo, dice: el Día Mundial de la Vista se centra en el problema mundial de la ceguera, y según la OMS, deberá celebrarse el 10 de octubre. Este año le corresponde a usted y a su equipo la campaña Derecho a Ver, misma que está encaminada a evitar la ceguera en el mundo. Será importante considerar que la principal causa de ceguera en el mundo es, vean aquí, esto es lo que les decía, cómo tú te puedes ahorrar 3 segundos de leer todo este chorote que te quedas así como de what the fuck, ¿no? Que no tiene nada que ver con la pregunta y te puedes brincar directamente a la pregunta, que la puedes contestar sin necesidad de leer el caso. Entonces, ahora sí, la pregunta te dice principal causa de ceguera en el mundo. Tenemos 4 opciones: catarata, retinopatía diabética, tracoma y glaucoma. Ahora, te la pusieron como ceguera sola, sin apellido. Cuando te lo pongan como principal causa de ceguera, sin apellido, siempre contesta catarata. Esa es la respuesta, catarata. Ahora, veamos la misma pregunta, el mismo caso, pero vean, el apellido cambió. Es ceguera irreversible. ¿Cuál es la principal causa de ceguera irreversible? Exacto, glaucoma. Dense cuenta, es el mismo caso, es la misma pregunta, solo agregué una palabra y vean cómo cambia. De ahí es lo importante de que lean detenidamente qué es lo que les están preguntando. Tercer ejemplo. Será importante considerar que la principal causa de ceguera prevenible en el mundo es, correctísimo, la retinopatía diabética. Dense cuenta, de nuevo, mismo caso, misma pregunta, diferente respuesta. ¿Por qué? Por una simple palabra, y que ahí es donde el 90% de los aspirantes al ENAR patinan, porque no saben leer preguntas. Eso es lo importante, esa es la belleza de los simuladores, aprender a leer preguntas. Y ya que estamos aquí, y porque me encanta oftalmo, vamos a hacer la segunda pregunta de este caso clínico que dice: la OMS define la ceguera como la agudeza visual menor a ver, vamos a probar si ya vieron el video de oftalmo que les hice, malditos. A ver si es cierto, a ver si son fieles seguidores. A ver, veamos, ¿cuál es? Correcto, correcto. Menor de 20,400, muy bien. Si no han visto el video, les voy a poner el link por acá. Espero que sí salga. Vamos a ver ahora este tipo de preguntas que es más que nada para hacer un análisis y conciencia. Vean, van a ver a qué me refiero. Dice, esta vino en mi ENAR, así que pongan la atención. Llega a consulta paciente femenino de 35 años de edad con embarazo de 40.3 semanas de gestación, normoevolutivo. Acude a consulta para interrupción del embarazo vía cesárea. Usted debe recordar que la incidencia del embarazo posttérmino en México es del... Esta pregunta me vino en mi ENAR y la traté de redactar, palabras más, palabras menos, según me acordé. Pero vean cómo responder esta pregunta, cómo la respondí yo, cómo me enfrenté a ella el día de mi ENAR, porque era algo que yo no sabía, o sea que cuando la leí, igual me quedé así con cara de what the fuck. Porque, seamos honestos, casi nadie le da importancia a las preguntas de incidencia, prevalencia, lo que sea. Entonces, fíjense bien, si fuera algo tan poco común, el embarazo posttérmino, si fuera algo tan poco, tan insignificante, no tendría una relevancia clínica, no tendría importancia clínica. Entonces,
Pensar que fuera del 1%, no sé, yo me lo cuestionaría. Entonces taché mentalmente la opción 1. Misma moneda, pero vamos vista del otro lado. Si fuera algo tan común, todos hubiéramos nacido post-término. Entonces, 60%, no, igual. Lo dejo en tela de duda. Ay, perdón. Entonces, me quedan dos opciones. 10% o 40%. Piénsalo. 40% sigue siendo un número muy alto, pensando en la plausibilidad biológica de un embarazo post-término. Perdón. De un embarazo post-término. O sea, en realidad, 40% de los pacientes nacen vía cesárea, que nacen post-término, el 40% de las personas. Híjoles, yo creo que no, yo lo dudaría. Entonces, cuando estuve en mi ENARM, me atreví a contestar 10%. Y saliendo, fue la primera pregunta que revisé, ¿y qué creen? Checkpoint. Era 10%. Este tipo de preguntas así se resuelven. O sea, a lo mejor no es necesario que te las sepas, pero que pienses lógicamente qué tan biológico es, qué tan biológicamente factible es lo que te están preguntando. ¿Sale? Veamos, mismo formato de pregunta, pero en otro caso. Esta fue de un simulador Prodomed. Dice, el síndrome de Stevens-Johnson representa una de las causas de mortalidad más importantes asociadas a reacciones adversas medicamentosas. Y la pregunta es el porcentaje esperado de un medicamento que puede desencadenar una respuesta adversa. Esta pregunta también cuando la leí en el Prodomed fue como de, no mames. Pero respiré un segundo y la analicé. Dije, a ver, porcentaje esperado que un medicamento te desencadene una respuesta adversa, tipo Stevens-Johnson. O sea, me puse a pensarlo y dije, a ver, si yo voy a la farmacia y me compro un paracetamol, ¿cuánto porcentaje estoy dispuesto a aceptar que me cause una reacción adversa? ¿60%? Pues no manches, no, evidentemente no. Pues mejor no me tomo nada. 40%, pues tampoco. Entonces te queda entre el 1 y el 10%. Y va de nuevo. Si tú estuvieras tomando un medicamento al azar, ¿qué tanto esperarías tú que te causara un efecto adverso? Por lo menos del 5%, ¿no? Y entonces, esa fue mi respuesta. Menos del 5% o el 1%. En el Prodomed venía menos del 5%, pero ya me dio flojera cambiar las opciones. Menos del 5%. Y era la respuesta correcta. Entonces, solo piénselo lógicamente. No pierdan la cabeza cuando no se sepan algo. Respiren profundo y traten de evaluar la factibilidad biológica de lo que les están preguntando. Y así, amigos, así se responden este tipo de preguntas. Última pregunta, y estas sí son de esas preguntas que pasas de lo sublime a lo ridículo, y son preguntas que te vienen luego en algunos simuladores, pero son ese tipo de preguntas que te ayudan a perderle el miedo a las preguntas imposibles de contestar. Dice, hombre de 43 años de edad, que posterior a procedimiento quirúrgico dental, presenta alergia al látex. Y la pregunta es, a partir de este momento, el paciente deberá evitar consumir el siguiente alimento por su alta asociación con alergia al látex. A ver, piénsenla 3 segundos y me dicen cuál es su respuesta. Bien, ahora, este tipo de preguntas, la verdad, les he de ser honesto, no hay ni cómo defenderse. O sea, aquí estás, o te la sabes o no te la sabes. Y la verdad no sé si yo estaba muy menso en ese entonces, la verdad yo no me la sabía. Pero al parecer, si eres alérgico al látex, no puedes comer plátano. O sea, ¿por qué? No lo sé. Pero pues así venía en el Prodomed. Pero son esos tipos de preguntas que luego te puedes llegar a topar. O sea, que en verdad son muy difíciles de contestar porque son cosas tan específicas que yo creo que menos del 10% de las personas han leído eso en algún momento de su vida. Por ejemplo, otra pregunta bastante ridícula que me vino en algún Prodomed era que llegaba un paciente porque lo habían picado un enjambre de abejas africanas del Nilo. Una cosa así, ¿no? Y la pregunta era, ¿a qué se debe la peligrosidad de la picadura de esta abeja? O sea, y se los juro que las opciones eran, opción A, porque libera muchas feromonas, opción B, porque se asocia a mortalidad a 48 horas después del piquete, opción C, porque cuando una abeja pica, emite un zumbido que llama a otras abejas a picar, y opción D, era porque las abejas pueden picar más de una vez. O sea, y entonces en mi cara se dibuja un gigante what the fuck. Porque son cosas que jamás vi en mi escuela de medicina.
O bueno, por lo menos nunca me di el tiempo de leer algo así. Y entonces es cuando aplicas la de Ave María, dame puntería, ¿no? O aplicas la C de Cristo. Perdón, la C de correcto. Ay, ya me balconé que soy creyente. Pues entonces pones la C de correcto, ¿no? No sé. O sea, son esas preguntas que luego son tan ridículas que no puedes creer que te están preguntando eso. Pero bueno, amigos, la pueden llegar a preguntar. Y no es necesario que se espanten. Simplemente no pierdan la cabeza, respiren profundo y traten de analizar las preguntas, las respuestas que sean más factibles. Otro ejemplo de este tipo de preguntas. En mi ENARM me vino una pregunta sobre el mecanismo de acción de las aguarrás, que yo ni siquiera sabía que era eso. Después me dijeron que era algo que usaban los carpinteros para barnizar. Y literal la pregunta era así: ¿cuál es el mecanismo de acción de las aguarrás? Y entonces las opciones que venían era: opción número 1 es que era flamable a 3 grados centígrados. Que era flamable espontáneo a 3 grados centígrados. Entonces, evidentemente, esa opción la descarté al inmediato porque, o sea, no manches, imagínense que algo fuera flamable a temperatura ambiente, pues lo sacarías del envase y explotaría, o sea, pues no, ¿verdad? La siguiente opción era algo así como, presenta mayor absorción vía pulmonar que vía gastrointestinal. Y entonces para mí se dije, puta, no sé, no, o sea, podría ser, pero no me sonaba tan factible. Entonces eso también la taché. La tercera opción de las aguarrás era algo así como que puede presentar efecto retardado a pesar de que después de 48 horas de su ingesta no se haya presentado ninguna manifestación clínica. Que era la opción C y fue la que yo puse porque era una de las que de verdad no tenía ni la menor idea. Y la opción D tampoco me acuerdo qué decía, la verdad. Pero igual era una tontería, así que tú la leías y decías, no, esto no puede ser, o sea, esto no tiene lógica. Entonces les digo, o sea, cuando se topen con preguntas así, no pierdan la cabeza. Solo respiren y traten de analizar sus opciones y vean cuál es la que les suena un poco más lógica. Y listo, amigos, terminamos nuestro repaso, nuestro mini taller de cómo leer preguntas. Muy bien, amigos, antes de despedirnos quisiera darles algunas otras consideraciones para enfrentarse a sus simuladores y definitivamente para enfrentarse al ENARM. La primera es que trata de que tu velocidad de contestar preguntas sea más o menos de 100 preguntas por hora, porque así te va a alcanzar perfectamente el tiempo para poder contestar el ENARM. De entrada les digo que por el tiempo ni se preocupen, la verdad es que el tiempo es suficiente y les alcanza perfecto. Sin embargo, si eres de las personas que tardan mucho en leer preguntas o que te tardan mucho en contestarlas, te recomiendo que trates de que tu objetivo sea ese, de más o menos contestar 100 preguntas en 60 minutos. Poco más, poco menos. Cuando yo practicaba con los simuladores y hacía simuladores largos, me fijaba en el tiempo y más o menos de cada 100 preguntas me fijaba cuánto tiempo me había hecho. Y generalmente estaba como entre 1 hora, hora y cuarto. Ese es considero que es un buen tiempo para que puedas tú contestar perfectamente el ENARM con un buen colchón del tiempo, si es que eres de las personas que les gusta revisar sus respuestas. También recuerden que es muy importante También recuerden que en el ENARM y en los simuladores los casos clínicos que les van a poner van a ser del libro. Es decir, así tal cual te los ponen en los libros, en las infografías, así te va a venir. Así que no empieces a asumir cosas, no digas, yo creo que me pusieron esto porque quieren que piense esto. No, esa es otra cosa muy importante. No crean que el ENARM es tu enemigo, no lo es. Y las preguntas no tratan de engañarte, simplemente son medio truqueadas en el momento de que te hacen la pregunta, para que puedas leer sutilmente lo que te escondieron en la pregunta y lo puedas contestar. Entonces, no creas que el ENARM es tu enemigo, no lo es. Y las preguntas no están mal formuladas, en verdad casi no, casi no. Ahora les daré una de las teorías Illuminati que me llegó, y es que la respuesta más larga generalmente es la correcta. Sé que a muchos no les parecen estas teorías alocadas, pero les voy a contar mi experiencia. En un simulador me vino una pregunta acerca de qué incluía la mastectomía radical, y efectivamente la respuesta más larga era la que era la correcta. A pesar de que yo no sabía qué incluía, leí la respuesta y la que era más larga y yo dije, bueno, esta incluye muchas cosas, esta debe de ser. Y un amigo me dijo que en algún momento le comentaron que las preguntas que son tan largas son las que generalmente son las correctas, porque nadie se toma el tiempo en escribir una respuesta tan larga si no fuera la correcta. Ya lo sé, suena medio loco, pero bueno, tómenlo o déjenlo, depende de ustedes. Otra de las teorías Illuminati que me han llegado es que las respuestas que tienen faltas de ortografía generalmente tampoco son las correctas. Eso también considérenlo. Y finalmente, la última teoría Illuminati que me encanta es que siempre que dudes y que no te sepas de verdad cuál es,
que siempre ponga C. ¿Por qué? No lo sé. Pero de hecho en mi ENARM hubo un par de preguntas que en serio no tenía ni la menor idea de qué era. Contesté C y cuando salí a compararlo con mis compañeros, efectivamente ambas eran C. Entonces ya sé que son tonterías y que no están nada fundamentadas por la ciencia, pero en momentos de desesperación como el ENARM son cositas que les pueden ayudar. Finalmente, aquellos que contrataron simuladores de preguntas y que tengan bancos de preguntas de años pasados, recuerden lo que siempre les digo. Lo importante de estos simuladores o de estos bancos no es aprender de ahí. Lo importante es perderle el miedo a las preguntas, aprender a leer las preguntas y aprender a contestarlas y evaluar lo que ya estudiaste con esas preguntas. Así que si eres de las personas que no tienen la oportunidad de contratar un simulador, pero tiene bancos, te sirven y te sirven para repasar. Y si no, te recomiendo que busques bancos. En la descripción les dejaré algunos bancos de preguntas para que puedan consultarlas. Pues bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho el video. Si tienen algún comentario, alguna duda, alguna pregunta que quieran que analicemos, déjenla en la parte de abajo. Inclusive consideraré hacer una segunda parte de este video con preguntas que ustedes me manden. Espero que se animen y podamos discutirlo. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, no olviden regalarme un like, no olviden dejar en la parte de abajo sus comentarios, sus dudas, sus preguntas, sus aportaciones al canal. También en la descripción van a encontrar dos links, uno que les va a llevar para descargar los CTOs, la tercera edición, los que son como color meloncito, y también para descargar todas las guías de práctica clínica, para que lo puedan agregar a su material de estudio. Esto porque alguna personita en los comentarios me había puesto que si les podía facilitar un link con eso, y creo que era extranjero, así que saludos hasta, creo que era Honduras. Saludos hasta Honduras. O bueno, de una vez saludos a Honduras, Guatemala, Colombia, Venezuela, a toda Sudamérica. Agradezco mucho por ver los videos. Muchas gracias por seguir sintonizados. Recuerden amigos, yo soy Dr. King. Me dio mucho gusto verlos de nuevo y nos vemos en la próxima. Chao.